Hola, bienvenidos al portal del Villegas. Miércoles ¿cuánto? 9 creo, parece. Voy a partir leyéndoles un mail que me ha llegado hace varios días, se me estaba traspapelando. Está más o menos en el tenor de otros que he leído y que tienen que ver con la creciente desafección de posturas, de determinadas posturas políticas por parte de personas que poco a poco se van percatando, a veces en un proceso que toma años, a veces en forma más súbita, de que no, porque sus posturas no eran las correctas, o que en todo caso eran las correctas, pero aquellos que las representaban se han deslizado hacia otro territorio y ellos no los van a acompañar. Como sea, esta es una persona que, por supuesto no voy a dar su nombre, nos cuenta que en los años 80 viajó a estudiar a la ex Unión Soviética. Fui miembro, dice, de las Juventudes Comunistas y del PC, por lo tanto. En mi tiempo fui responsable de la propaganda, información, etcétera. Tiempos muy interesantes, estudié mucho. Y aquí explica que estudió infiltración de masas, psicología, medios de información, comunicación, etcétera. Y viajé mucho por los países socialistas, Cuba, por ejemplo. Después, nos cuenta, llegaron los cambios y cae todo el mundo socialista. Para mi sorpresa, pude ver cómo todos los miembros del Partido Comunista en Rusia solo eran una cuadrilla de ladrones. Eso es lo que se llama la nomenclatura, la clase, la casta gobernante de Rusia. Siempre con su discurso de víctimas. Esto lo pude constatar cuando me responsabilicé de las finanzas de las Juventudes Comunistas y comencé a tener más contacto financiero con los rusos. Entonces fue que detecté muchas irregularidades, etc. Luego de esto, dice, me radiqué en Suecia, pero eso cuenta esa historia. Con mucho tiempo de estudios y reflexión me pude percatar que el socialismo es un error intelectual, pero muy fácil de vender. Realmente lo que quiero comentar con esta carta es la situación en Chile. Me refiero a la situación política, cultural, lo políticamente correcto, los temas que están en discusión constantemente, la atmósfera tóxica que se vive en las universidades, en los medios de prensa, en la televisión, el cambio hacia la izquierda de Bachelet, la situación de la Araucanía. Todo esto ha sido, dice, científicamente planificado en el exilio por chilenos en Rusia en esos tiempos, financiados por muchas campañas económicas en diferentes países europeos o directamente por gobiernos. Estas teorías de infiltración de masas preparan las condiciones de la toma del poder. Estas teorías fueron diseñadas en Alemania antes de la Revolución Rusa y se presentan en dos alternativas o dos modos de llegar al poder. Uno es la leninista, la toma violenta a través de un golpe de Estado o de una guerrilla o una guerra popular. Y la otra es más lenta, la segunda alternativa, la conquista de las mentes, poco a poco ir moldeando, lavando cerebro. Y finaliza esta persona diciendo: quiero comentarte que toda esta situación política, cultural, idiomática en Chile obedece a una ciencia y bien planificada. Yo fui uno de ellos. El PC chileno, dice además, como colofón, tiene algo que los demás partidos no tienen. Esto en una estrategia a largo plazo de toma del poder. Bueno, muchas personas me han señalado, me han pedido que yo comente acerca de esto, la idea de que hay una especie de cábala mundial que, de acuerdo a las personas, les ponen en origen, qué sé yo, en el siglo XX. Algunos asocian esto con los famosos protocolos de Sion, otros hablan de una cábala nacida después de la Segunda Guerra Mundial, que estaría involucrando a personajes, a personalidades, muchos de ellos desconocidos totalmente por el público, del mundo de las altas finanzas, del mundo, los grandes bancos, las grandes corporaciones, el estamento político-militar o parte de él, de Estados Unidos y otros países, en fin, un montón de teorías, y todas apuntan, yo creo que con distintos grados de distorsión, a veces de fantasía, a un tema que tiene sustancia y que tiene menos que ver con un grupo determinado de conspiradores que están planeando tomarse el poder mundial, sino con procesos bastante más complejos y que se han visto en otros periodos históricos, cuando un determinado orden social empieza a resquebrajarse y entonces emergen distintas visiones
que intentan crear lo que el historiador británico Arnold Toynbee llamaba el Estado universal, que es el Estado que lo abarca todo en una zona geográfica, y ahora sería en todo el planeta, y controla los conflictos imponiéndose sobre todos los distintos grupos que estaban en conflicto, sobre todas las naciones que estaban en conflicto, generando una especie de 1, 2, 3 momia que puede durar por siglos de los siglos. Es, según Toynbee, la fase final ya de desintegración de una civilización. Pero eso lo podemos conversar, y me parece una buena idea conversarlo uno de estos sábados. Ahora entramos a temas más pedestres, si ustedes quieren. Se está pidiendo ahora, la oposición, que no deja semanas sin levantar un nuevo tema, se está pidiendo la cabeza de Chadwick, del ministro de Interior, a título de que él habría sabido, antes de que, y después habría mentido, habría sabido que Catrillanca estaba desarmado. Le habría dicho un oficial de carabineros casi de inmediato que el Catrillanca estaba desarmado, y él no dijo nada ni actuó en consecuencia, como todos se acordarán del itinerario de los hechos que ocurrieron, cómo ocurrieron, las distintas versiones. A su vez el ministro se defiende y dice que la comunicación en que supuestamente este oficial de carabineros le informó de esta situación, que habían interferencias, que se escuchaba mal. Y después se ha dicho también de que no, que él usó la información, pero la información la recibió después. Es decir, todo esto es bastante enredoso, y tan enredoso que incluso aquí estoy viendo en la prensa de hoy día que el ministro Blumel, este joven tan glamoroso que le gusta a tanta gente, dice que respecto a Chadwick, dijo, es una situación difícil que hay que enfrentar. A mí no me suena precisamente como una defensa cerrada a Chadwick, me parece el tipo de frases que uno escucha antes de que a alguien le digan que por favor sea, como dicen ahora, dar un paso al lado, en la frasecita de moda. No sé, no me creo que vayan a hacer tal cosa, porque sería el gobierno sería casi un suicidio para el gobierno. O sea, ya después, ¿qué? ¿Quién tiene que renunciar después? El presidente de la República. O sea, si la oposición es capaz de hacer que él deshaga su gabinete, y nada menos que el ministro del Interior, es un gobierno que está terminado, ya que se acabó, si es que alguna vez empezó. Eso sería la conclusión. Así que lo veo difícil. Lo que yo quiero conversar es un tema distinto. Yo no sé, ni es posible saberlo, si Chadwick se enteró o no a tiempo, o sea, rápidamente, y después mintió o contó un cuento de hadas, o demoró las cosas y trató de manejar. Bueno, me van a perdonar el cinismo, pero los ministros del Interior están exactamente para eso. No se asume en ninguna parte del mundo y en ninguna época de la historia humana, yo he sabido, de que una persona de tan alta autoridad, el segundo después del presidente, o el segundo después del emperador, o el segundo después del rey, se limita a ser una especie de altoparlante en que las cosas que ocurren o que le dicen él las transmite tal cual las recibió, como sin procesamiento. El ministro del Interior, o el visir en la época de los sultanes turcos, está para procesar políticamente las cosas en función de la permanencia del régimen, en función del orden social, de evitar conflictos, de evitar violencia, de evitar males mayores. Esa es la razón de ser de un ministro del Interior. Y esa razón de ser, ese principio, es mucho más importante que esa cosa tan simple, ¿no?, que es la verdad. La verdad es una posibilidad, simplemente, para los ministros. Decirla o no decirla depende de si conviene o no conviene. Alguna persona alguna vez dijo, Max Weber me parece un gran sociólogo y pensador alemán del siglo XX, en una famosa charla que dio en una universidad y que ha sido impresa y no sé cuántas ediciones lleva, enfrentaba estas dos posturas respecto a la justicia. Decía de aquellos que dicen que se haga justicia aunque se venga el mundo abajo. Y luego están los que dicen, como dijo aquí Patricio Aylwin con mucha razón, se hará justicia en la medida de lo posible. Y lo mismo cabe con la verdad. Se dirá la verdad en la medida de lo posible. Se contarán las cosas al pueblo, a la gente, en la medida de que eso sea posible sin provocar males mayores que la enfermedad. Así que si Chadwick
creyó, porque se puede equivocar uno al hacer esos cálculos, por supuesto. Uno puede, digamos, jugar al astuto y procesar las cosas de una cierta manera para obtener un resultado, y puede equivocarse ciertamente, pero la intención, el propósito de un ministro del Interior es controlar las cosas para que no se destruya o se deteriore, aunque sea por un momento y parcialmente, esa entidad tan frágil que es el orden social y por consiguiente la paz social. Esa es la primera cuestión que tienen que tener en mente. Así que se puede haber equivocado Chadwick. Por supuesto, las equivocaciones se saben que fueron tal cuando los hechos revelan que se mintió o que pasó cualquier cosa de esta. Y entonces hay un escándalo. Si no se hubiera sabido, no habría sido nada. Y habría resultado el cálculo. Yo he conversado a lo largo de mi vida, cuando trabajaba, digamos, con un contacto más frecuente, todos los diarios, con gente del poder, en la época en que trabajaba en el diario financiero, especialmente, con gente vinculada al poder. Yo recuerdo haber tenido muchas conversaciones con uno de los hombres más inteligentes que conocí en la política, el señor Edgardo Benninger. Y Edgardo Benninger tenía una muy bien ganada fama de hombre calculador y un poquito cínico, si ustedes quieren. Y muchas veces que fui a entrevistarlo a él o a alguien más en La Moneda y que me quedé conversando con él mucho rato, tocábamos estos puntos y estábamos con todos los coincidentes en que la labor de un gobierno no es, digamos, subirse a un púlpito a predicar la buena nueva, sino que la labor a veces, usando recursos no muy católicos, llamémoslo así, cosas que se tienen que hacer en la oscuridad, con esos llamados fondos reservados, por ejemplo, tienen su justificación, y más que suficiente justificación, en la necesidad de mantener el orden social. Así que lo que yo creo que ocurrió fue que efectivamente Chadwick se enteró de que Catrillanca, cualquiera que sea su historial previo, en esta ocasión había sido ultimado sin que él tuviese armas en su poder, ni que hubiera abierto por lo tanto el fuego contra la fuerza policial, y debe haber calculado que si eso se decía de inmediato, que si eso se reconocía de inmediato, iba a arder Troya. Y lo que ardió después fue no Troya, sino que una cosa bastante menor, porque la táctica habitual de estos ministros políticos, de los estados en general en situaciones críticas, es dosificar la entrega de la información, cosa que las cosas se vayan enfriando. No entregarla toda en el momento en que las pasiones están exaltadas, ir entregando en cómodas cuotas semanales, con el fin de disminuir, de minimizar el daño. Eso se llama control de daño. Y yo creo que eso fue lo que intentó hacer Chadwick. Y claro, como hoy estamos viviendo en una época en que todo el mundo chupetea, y todo se sabe, y todo se graba, y todo se filma, y todo se cuenta, porque todos están ansiosos por hacer su numerito en los medios de comunicación. Eso es un tema para otro día, para otro sábado, supongo, de dónde nace ese frenesí mediático de la gente común y corriente. Entonces no resultó. Estas cosas resultaban muy bien en la época histórica de la política encerrada entre cuatro paredes, cuando la política era un asunto de unos cuantos caballeros, era un club de caballeros que manejaban las cosas entre ellos y le comunicaban a la prensa, que iba simplemente corderilmente a escuchar la versión oficial, y ahí quedaba todo. Y si acaso llegaba a saberse algo más, la misma prensa se encargaba de aquietar las cosas para no revolver el gallinero. Pero esos tiempos se acabaron, ahora todo se chupetea, todo se hociconea, y entonces estas políticas maquiavélicas, que yo las entiendo perfectamente y que son necesarias, dada la característica de la raza humana, que no es precisamente una especie animal tan dotada de raciocinio como la pintó un autor israelí por ahí, que nos pinta poco menos que en el camino a los dioses, a todos los seres humanos. No, estamos bastante lejos de eso. Las pasiones se exaltan fácilmente, y hoy en día con más todavía, porque hay estas tesis que andan circulando que le sirven de vehículo a la gente de mente desorbitada para salir inmediatamente a hacer algún estropicio. Trató de evitar todo eso Chadwick, estoy seguro que de eso trata la cosa. El único problema es que lo pillaron, eso es todo. Ese es el problema. Estas cosas se tienen que mantener en secreto. Si usted quiere, como ministro del Interior, evitar un mal mayor, acallando la verdad, no vamos a decir ni siquiera mintiendo, acallando la verdad, tiene que estar bien seguro que no hay nadie escuchando al otro lado del muro.
Dicho eso, estimados amigos, les quiero recordar Bowmex, donde ustedes van a encontrar una serie de cosas que ya les he contado: pulseras de Charms, platería italiana, la nueva línea Moonlight con plata estelina y piedra luna. Y yo he estado diciéndoles todas las veces que no sé lo que es piedra luna, a ver si alguno de ustedes me mandaba un furibundo mail diciéndome piedra luna es esto y lo demás ya, pero como nunca ocurrió, les voy a contar. La piedra luna es un mineral muy bonito, muy escaso, se encuentra en muy pocas partes del planeta, cuesta mucho encontrarlo, tiene unos colores y unos brillos, es un feldespato que se llama en mineralogía, una variante, y es una piedra, por lo mismo que es difícil de encontrar, es una piedra muy valiosa, como todas las cosas difíciles de encontrar. Esa es piedra luna. Bueno, entonces les decía, la nueva línea Moonlight, cuando digo nueva línea me refiero a diseños, hecha con plata estelina y piedra luna, que ya les expliqué que es un mineral muy bonito. Joyas exclusivas de Bohème por su diseño, joyas masculinas de plata de palo. Esta es otra variedad mineralógica que les voy a contar otro día. Y la tradicional platería mexicana. Aquí no hay necesario explicar nada, todos sabemos lo que es la plata y lo que es la platería mexicana, la forma como en México hay una tradición, una escuela de orfebrería, de platería, de trabajar la plata. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para ver todas estas cosas? Entrar a bowmex.com, vea lo que hay, compre ahí mismo y lo va a recibir en la puerta de su casa. No hay regalo más oportuno y más bienvenido, especialmente para las señoras y señoritas, que las joyas. Y para los hombres también, un bonito anillo, ¿por qué no? Así es que bowmex.com. A propósito de lo que hablábamos ayer de Venezuela, de la declaración del Grupo de Lima, que Maduro tenía que renunciar y devolverle el poder a la Asamblea Nacional que él mismo deschachetó mientras se organizaban nuevas elecciones. El alto mando venezolano, dice la prensa, pero ya vamos a ver en qué consistía el alto mando venezolano, declaró su irrestricto apoyo al ciudadano Maduro. Era que no. ¿Quién hizo la declaración del irrestricto apoyo? La hizo un señor de un nombre muy curioso, Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa. ¿Nombrado por quién? A ver, adivinen. ¿Quién nombró al ministro de Defensa de Venezuela? Maduro. ¿Qué es lo que iba a decir el ministro de Defensa de Maduro? Que hay un irrestricto apoyo a Maduro, por supuesto. Ahora, detrás de este señor que hablaba del irrestricto apoyo, que la cuestión y que las fuerzas venezolanas, había por supuesto un grupo de oficiales con esa cara de palo que ponen los oficiales en estos casos. Y uno no sabe qué están pensando realmente. Por supuesto que si usted es el ministro del Interior y me cita a mí, que soy general de alguna cosa, para ir a un lugar a hacer una declaración, yo tengo que ir, porque no ir sería una declaración de que soy opositor y duro 5 minutos antes que llegue la policía cubana, que está a cargo de las labores policiales ahora en Venezuela, a llevarme con una pistola en la nuca a algún lugar oscuro para decirme adiós, o alguna cárcel. Entonces, por supuesto, todos van, pues. Así que detrás de este señor Padrino, Vladimir Padrino, había una serie de, algo así como palitroques con uniforme. Y uno dice, ¿qué hay en esas mentes? Uno mira esos rostros pétreos, inexpresivos, y dice, ¿qué es lo que están pensando realmente? Me acordé de Ceausescu, creo que les he contado la historia del presidente de Rumania, que también hacía eso. O sea, aparecía en un balcón con un montón de gente atrás carepalo, y de repente, pum, pam, chan, hasta luego. Lo mataron como un perro rabioso al pobre Ceausescu y señora. Ahí están las imágenes en YouTube, si ustedes quieren verlas. Así es que esas declaraciones del irrestricto apoyo, en primer lugar, cuando alguien hace declaraciones de alguna clase, uno puede empezar a sospechar de que esas declaraciones las hace precisamente porque no está muy seguro que hay un irrestricto apoyo, porque cuando uno tiene un irrestricto apoyo, uno simplemente se encoge de hombro. Y por supuesto acusó de un intento golpe de las fuerzas reaccionarias, el imperialismo y todo lo demás. Todo el mundo a quien lo convocan a hacer un acto público a nombre del Estado va a poner cara de irrestricto apoyo. Eso ustedes pueden darlo por seguro.
Y siempre en el plano, bueno, no debería usar la palabra internacional. Ustedes saben que el presidente del Banco Mundial renunció, ¿no? ¿Se sabe por qué renunció? Parece ser porque le ofrecieron una pega mejor en alguna gran corporación financiera. Seguramente esa es la explicación. Entonces, un columnista del Financial Times, un señor de cuyas luces uno empieza ahora a dudar, dijo que nadie encajaría más perfectamente en ese cargo que ¿quién? A ver, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. A mí me asombró esto porque yo me imagino que el presidente de una institución financiera como el Banco Mundial tiene que ser una persona que conozca de través del derecho, de economía, de macroeconomía, de microeconomía, de las matemáticas de la economía, que sepa lo que es un interés compuesto y cómo se calcula, que sepa qué es lo que es el fenómeno de la depreciación, que sepa de, bueno, todas las variables matemáticas que están vinculadas con la finanza, que es la parte más exacta de la economía, donde se miden los flujos de dinero y todas las situaciones que ocurren ahí. Y resulta que la señora Bachelet, por lo que yo entiendo, no es especialista en ese tema. Es más, en alguna oportunidad manifestó cierto desdén por los números. Dijo que no, alguien le reprochó que el país estaba creciendo poco, no me acuerdo qué, con un número, y ella se molestó. Ustedes se pueden acordar de esto quizás. Se molestó, dijo que los números no son tan importantes, que hay cosas más importantes. Por supuesto, la transformación es profunda. Entonces, una persona que no le interesan tanto los números y que probablemente, yo dudo mucho que pudiera calcular una derivada de las más sencillas que hay en los libros de texto en primer año de ingeniería, y que por supuesto no sabe nada de matemáticas financieras, yo no sé qué podría hacer como presidente del Banco Mundial, salvo que sea un cargo meramente decorativo, pero aún así uno tiene que saber un poco. O sea, uno puede ser, por ejemplo, lo pueden nombrar capitán de un barco, de estos barcos que hacen turismo, ¿no? Estos cruceros turísticos, estos barcos gigantescos. Y puede ser que en el fondo la embarcación esté en manos del segundo a bordo y de los técnicos y del tipo del radar y todo. Pero igual uno tiene que saber, por ejemplo, qué es lo que es estribor y qué es lo que es babor, pues mínimo de cuestiones náuticas tiene que saber para no hacer el ridículo. Bueno, pero yo no sé. A mí lo que me asombra de Michelle Bachelet, si uno examina toda su carrera, es la facilidad casi milagrosa y misteriosa con que va pasando de una cosa glamorosa a otra aún más glamorosa, sin haber en ella una sustancia que lo explique, sin haber en ella una cuestión más allá, digamos, de su encanto personal, aparentemente. O sea, presidente 2 veces de un país, luego alta comisionada de las Naciones Unidas, antes de eso tuvo otro cargo en las Naciones Unidas de las señoras, parece. No sé si se puede decir así todavía. Y ahora la quieren proponer algunos, no sé si va a resultar o no. Yo estaría contento que la nombraran por una cuestión de prestigio nacional, pero hay personas así. No sé si... ¿Se acuerdan de un personaje Walt Disney que se llamaba Glad con suerte? Ese tipo caía parado en todas las circunstancias, Glad con suerte. Algunos de los más viejos de ustedes se acordarán. Hay personas así como hay otras que si un día que se les ocurre comprarse un sombrero, justo ese día llueve y se les moja el sombrero. Hay gente quema. El quemadito era otro personaje de caricatura, creo. Bueno, la señora Bachelet disfruta de esta cosa divina, esta cosa mágica, de que va flotando de cargo en cargo. Por otro lado, quizás la explicación es de que ella es miembro de esa élite de burocracia internacional que funciona como un club o como una sociedad de socorros mutuos. Se apoyan unos a otros, se dan cargo unos a otros, y por ti, mañana por mí. Todos más o menos pertenecen a lo que podríamos llamar esta cábala, que me mencionaba alguien aquí en la carta, a este grupo de gente que tiene ciertas ideas muy vagas, por supuesto, y muy distorsionadas del mundo, pero que las comparten. Un mundo globalizado, un mundo con un Estado central, un gobierno mundial, cambios en las costumbres de la gente, terminar con las costumbres tribales, terminar con los nacionalismos, terminar con las diferencias de sexo, terminar con esto. Vamos a un mundo iluminado. Puede ser que ella pertenezca, yo creo que sí pertenece, y muchos en Chile pertenecen, pero sin tanto glamour y una cara tan bonona como la de la señora Bachelet, a esa sensibilidad globalista, llamémosla así. Y claro, y también está la explicación que cuando uno ya está en cierto circuito, es como lógico que se mantenga dando vueltas ahí mismo. Ella ya orbita en el mundo de la burocracia internacional
y por lo tanto va a ser siempre un nombre en las listas de candidatos para este tipo de cosas. Así es que aunque ella no sepa ni la tabla del 4 en materia de finanzas económicas, yo creo que no sabe simplemente. Yo creo que no sabe. O sea, si le ponen un problema técnico, si ella es presidenta del Banco Mundial y le ponen un problema técnico, yo no sé con qué criterio va a funcionar. O sea, va a tener que hacer el gesto técnico, así como esos boxeadores que ya no son capaces de dar un puñete, pero que tienen el gesto técnico, saben cómo las caras que hay que poner, y digamos, eso sería lo más inteligente, transferir el problema a alguien que sepa, porque si toma decisiones una persona que no sabe nada de finanzas en el Banco Mundial, pueden quedar algunas cremas más o menos considerables. Y no olviden Climo, estimados amigos. ¿Cómo lo van a olvidar con los calores que hacen? Imposible. Aunque hoy día está medio raro el día, pero eso hoy, vamos a ver mañana. Igual ya hace calor. Climo es la tecnología más avanzada en materia de climatización. Es una empresa chilena, Climo, que desarrolló tecnologías y desarrolló sistemas financieros a propósito, tan innovadores que ganaron un premio el año pasado. Les dieron un premio en Israel, que es un país donde es muy importante el tema de la innovación. Son líderes en varias áreas de innovación, así que no es broma recibir un premio de ellos por innovación. Y la razón está clara, ¿no? Ellos crearon este sistema de un dispositivo que genera los climas que usted quiera, en el momento que usted quiera. Si tiene calor en verano, le va a dar aire acondicionado. Si tiene frío en invierno, le va a dar calefacción. Le va a filtrar el aire en el proceso de hacerlo. Se alimenta con muy poca energía eléctrica. No hay entonces combustión, no hay peligros, no hay fuego, no hay peligro de incendio, no hay humareda, no hay malos olores, no hay dependencia del camión de reparto de ninguna cosa. Usted controla esto dentro de la casa con un control remoto y fuera de la casa con su teléfono iPhone, con una aplicación, lo prende, lo apaga, incluso de otro país del mundo. O sea, esto es otra cosa, estamos hablando de otro nivel. Esto es como la inteligencia artificial de la que les hablé el sábado pasado, un nivel completamente distinto de climatización. O sea, esto es climatización. Las otras cosas no son climatización. Todo lo que usted conocía no tiene nada que ver. La otra innovación es que usted no tiene que invertir una suma sideral de dinero, usted simplemente paga el arriendo. Usted paga esto como paga el internet. Usted arrienda. Y la tarifa es plana. Estos 25.990 que ustedes están viendo a mi izquierda, por aparato, es plana. Si usted tiene prendido todo el día, todos los días, sin parar nunca, igual va a pagar 25.990. Si usted es arrendatario y está temiendo, bueno, si arriendo, después me instalan y después me tengo que ir, ¿qué pasa? La empresa se hace cargo de trasladarle el aparato a su nueva residencia y instalárselo. La empresa se hace cargo de la mantención todo el tiempo, justamente porque tiene conexión a internet y está monitoreando cada equipo instalado todo el tiempo. Es decir, esto es otra cosa. Si usted quiere tener este sistema de climatización, entre a miclimo.com, ahí va a encontrar más detalles sobre esta tecnología y ahí está el procedimiento para solicitar la visita de los técnicos de Climo para climatizar o su casa o su oficina profesional o su empresa o su recinto, lo que sea, cualquier recinto cerrado, cualquier recinto de cualquier clase. Climo le va a dar el clima que usted quiere, en cualquier parte. Así es que, ya saben, miclimo.com. Y estamos, yo creo, llegando al final. Una última cosa. Ustedes saben que Piñera se tuvo que interrumpir unas vueltas que se está dando por el sur de Chile, precisamente por este tema de Chadwick. Vamos a ver en qué termina este cuento con Chadwick. Yo creo difícil que haya una decisión taxativa del presidente, porque sería como dispararse, no voy a decir en el pie, sino que sería dispararse en la boca. Pero, quién sabe, en una de esas, el presidente, que ha estado muy receptivo a las presiones del ambiente, especialmente las presiones que vienen de ciertos sectores, con los cuales al parecer se quiere abuenar, no sé qué es lo que pretende realmente. Realmente no lo sé. Pero vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, él hizo una ceremonia de condecoración a lo que llamó veteranos del Beagle, a pesar de que no hubo ninguna guerra, pero hubo soldados de las tres ramas que estaban ahí pendientes y les puedo asegurar que estuvimos al borde. Y hay cosas más que todavía no se conocen que ocurrieron en esa zona y que se irán a saber en 50 años más, supongo. Así que esos veteranos bien condecorados están. Pero lo interesante es algo que dijo el presidente Piñera ahora que va a emerger
muy pronto probablemente la nueva ley de financiamiento va a ir a dar a la sala. Creo que ya se aprobó en comisiones la nueva ley para financiar las Fuerzas Armadas, y dijo lo siguiente el presidente: si uno quiere la paz, si uno quiere que la paz sea una realidad, tiene que estar dispuesto a mostrar a los demás que estamos dispuestos a luchar por nuestra soberanía e integridad. O sea, el principio que comentamos ayer y que comentaba en otra oportunidad, que si uno quiere paz, tiene que prepararse para la guerra. Porque aquel que es débil, el débil en su casa, el débil en la oficina, o el país débil, el país que no es capaz de defenderse y que todo el tiempo cede y cae de rodillas ante los demás y acepta las presiones de los demás, como por ejemplo está pasando en el Asia con China, que presiona a Filipinas, y Filipinas ya cayó un poco de rodillas frente a China, porque no son capaces de enfrentar a China. Entonces, cuando uno es débil, no es que vaya a haber guerra necesariamente. Lo que va a haber es subordinación, aplastamiento, avasallamiento, por grados sucesivos. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero por grados sucesivos lo empiezan a uno a tantear y lo empiezan a presionar y le empiezan a quitar territorio. ¿Recuerdan todos los territorios que hemos perdido con algunos de nuestros vecinos? Ya pues, en esas décadas anteriores en que éramos débiles, que no teníamos nada. Yo recuerdo cuando se produjo el caso del teniente Merino en Laguna del Desierto, en el año 65 de haber sido, o 64, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, me acuerdo muy bien. En un momento dado se habló, recuerdo que salió en la prensa, ustedes lo pueden buscar si no me creen, se dijo de que había un avión que se estaba cargando con material estratégico para llevar al sur. ¿Qué material estratégico? ¿Qué material estratégico uno lleva en un avión? ¿Una división de tanque en un avión? Ni siquiera los aviones Hércules de ahora serían capaces de transportar una división de tanques. Pueden transportar unos 2 o 3, no más que eso. No teníamos nada, no había ninguna material estratégico que pudiéramos poner ahí para defender nuestros derechos, y lo perdimos en Laguna del Desierto. Hemos perdido territorio, en el fondo por debilidad, porque siendo débiles uno tiene que mantener las cosas en el territorio de los acuerdos, de la diplomacia, de los tratados, de lo que digan los jueces, lo que no digan los jueces, o ceder de una forma o de otra. Y aceptar el pretexto que nos dé el otro, si es buena persona, para que nos, digamos, para que nos maquillemos un poco en nuestra humillación. Así que tiene toda la razón Piñera, y tiene toda la razón el primero que dijo esto de si vis pacem para bellum. Me parece que eso lo dijo un escritor romano de finales del siglo IV después de Cristo, cuando ya el Imperio Romano estaba crujiendo por todos lados y el problema militar era muy grave, débil, totalmente debilitado el imperio militarmente. Y entonces él escribió un texto sobre eso. Vegetius se llamaba ese escritor, Vegetius. Si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Si no te preparas para la guerra, si no estás preparado, como dice Piñera, dispuesto a mostrar que estamos listos para luchar llegado el caso, si no estamos listos para luchar llegado el caso, que ojalá nunca llegue, vamos a perderlo todo. Y si estamos preparados a luchar llegado el caso, ese caso no va a llegar precisamente porque estamos preparados por si acaso llegara. Así es la lógica de estos asuntos. Y dicho lo cual, hay algunas personas que a la pasadita les cuento que se enojaron conmigo ahora, ya no por el tema de Mapuche, que no lo he tocado hace rato, sino que por el tema de Fernanda Bachelet, que alguien les dijo por ahí que yo era tan derechista, tan piñerista, que está... Yo no soy piñerista ni derechista, yo creo que debo ser el único comentarista en Chile que ha hablado del gobierno cobarde. Así que miren el piñerista, el gobierno cobarde. ¿Y quién dirige este gobierno? Piñera. ¿Quién ha dicho las cosas más brutales contra la cobardía, la obsecuencia y la falta de vigor y de estómago de la derecha? Moi, mi, ich, no el vecino. Así que simplemente yo analizo las cosas conforme a mi criterio, me podré equivocar, pero no analizo jamás porque yo tenga una agenda, que yo soy derechista, que soy izquierdista disfrazado, o que soy piñerista, o que soy no sé qué cosa. Córtenla con esa tontería, los que lo hacen. Afortunadamente son poquísimos. Los demás hace rato que pisparon cuál es mi criterio para hacer este trabajo. Y muchas gracias de todas formas, incluso a esos críticos, porque, qué sé yo, lo mantienen, por lo menos sirve para mantenerlo uno alerta. Y muchas gracias, por supuesto, a los quienes se siguen suscribiendo a Patreon.
muy agradecido, realmente agradecido, y para qué hablar de otras personas que me colaboran de otras maneras también para hacer posible la existencia de este sitio. Y por supuesto estoy agradecido a las empresas que están haciendo publicidad aquí en este sitio, y con muy buenos resultados, afortunadamente, por lo que he sabido. Y eso sería todo. Mañana vamos a ver qué pasa con el regreso de Piñera, que ya debe estar en La Moneda en este momento. ¿Qué va a pasar con Chadwick? Esa es como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo. Ya, muchas gracias, nos vemos mañana.